Analizar los siguientes temas. Ejecución de penas privativas y no privativas de la libertad. ¿Listos? Bien, vamos a empezar a revisar lo siguiente. 1. Índice de la unidad. Observaciones generales. Introducción y contexto de la unidad. Ejecución de penas privativas de libertad. Sistema penitenciario, derechos, régimen progresivo, prisión preventiva y desafíos. Continuamos con la ejecución penal, no privativas de libertad, como multa, reparación del daño, trabajos comunitarios, prohibiciones y supervisión electrónica. Vamos a ver los regímenes especiales de ejecución para adolescentes, el caso de delincuencia organizada y casos especiales, llegando a puntos conclusivos de nuestra unidad. Muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar con esta segunda unidad. Y los puntos importantes que vamos a empezar a destacar es las observaciones generales de esta unidad. Decimos que en nuestro país vamos a examinar las penas privativas, pero también las no privativas de la libertad. Es muy importante comprender ambas para entender la finalidad rehabilitatoria del sistema penal mexicano. Entonces vamos a explorar estas dos dualidades, privativas de la libertad y no privativas. ¿Cuál es el rol que tiene en la rehabilitación de la persona? Su principal fundamento se encuentra en la Ley Nacional de Ejecución Penal y también que está conforme a la Constitución y los tratados internacionales. Analizamos desde una perspectiva crítica, abordando desafíos del sistema para lograr una adecuada reinserción social. Entonces, en esta unidad, analizaremos de forma general. Vamos a estudiar el análisis integral de las penas. Exploraremos el fondo de los regímenes de ejecución de penas, tanto las privativas como las no privativas de la libertad. Analizaremos instituciones y procedimientos, las estructuras normativas y procesos asociados con la aplicación de sanciones penales. Seguiremos con la reintegración social, comprender el impacto de sanciones en la reinserción de los sentenciados y su papel en la sociedad. Y estudiaremos la eficacia del sistema. Evaluaremos la efectividad del sistema penitenciario mexicano para cumplir con sus fines constitucionales. Y entonces seguimos y empezamos con la primera parte de nuestra unidad, el marco normativo aplicable al tema de las penas privativas de la libertad y no privativas. Nos encontramos con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 18 sienta las bases del sistema penitenciario y establece cuál es la finalidad de la reinserción social. Dentro del marco normativo secundario, tenemos a la Ley Nacional de Ejecución Penal y en este punto, dentro de su fundamento normativo, regula un funcionamiento detallado del sistema penitenciario y los procedimientos específicos para la ejecución de las penas. Y tenemos también tratados internacionales como es las reglas mínimas
para el tratamiento de reclusos, mejor conocido como reglas Nelson Mandela, que complementan el marco garantizando la observancia de los derechos humanos a nivel global. El marco normativo establece principios, derechos y procedimientos que rigen a la ejecución de penas en México. Se enfoca en aspectos como la dignidad humana y la reinserción social. Muy bien, vamos avanzando. Cuando hablamos de la ejecución de penas privativas de la libertad, vamos a señalar lo siguiente. Decimos, la sanción más severa que tiene nuestro sistema penal es ese, ¿sale? La privación de la libertad. Su ejecución está regulada por la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece los procedimientos, derechos y obligaciones de las personas que se encuentran privadas de su libertad. El principio constitucional que rige a este tema es el tema del régimen progresivo. Lo que buscamos es la reinserción social. Esto se logra a través de trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, de conformidad con los preceptos que establece el artículo 18 de la Constitución. Y bueno, al ser la sanción más severa de nuestro sistema, también vamos a crear toda una estructura administrativa en cuanto al sistema penitenciario mexicano. Y dentro de toda esta estructura, mencionamos, por ejemplo, el tema de los centros federales administrados por el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También los centros estatales, administrados por autoridades penitenciarias en cada entidad federativa. Y los centros municipales, generalmente para prisión preventiva de delitos menores o faltas administrativas. ¿Vale? Y bueno, hay una coordinación entre estos niveles que es fundamental para la correcta ejecución de las penas, respetando los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Si nos remontamos a la historia del tema del sistema penitenciario en México, pues vamos a encontrarnos con la cuestión de que normalmente ha sido un trato inhumano y degradante dentro de estos centros penitenciarios. Bueno, si podríamos llamarlo de alguna manera así, ¿verdad? Nos encontrábamos que la finalidad como tal en la época prehispánica, compañeros, no era una cuestión de una reinserción, era un castigo. Y principalmente esa reclusión traía como consecuencia principalmente o el destierro o la muerte, ¿eh? No había nada de que hay reinserción, no. Violaste las normas, violaste las reglas de conducta, violaste la convivencia que tenemos dentro de esta cultura, dentro de esta comunidad, pues bueno, la consecuencia va a ser no la reinserción, es o la muerte o el destierro, o el sacrificio ante los dioses. Recuerden que muchas veces ese era el punto central, ¿verdad? Ofrecer el sacrificio a los dioses para que hubiera un nuevo día. Entonces era una situación importante. Bueno, y ahorita nos remontamos un poco más en la historia, mi estimado. Maestro Efraín, te escuchamos. Gracias, maestro. Viendo el sistema de ley de ejecución, y por ahí un temita de una teoría. Una persona que el sistema, estamos hablando por ahí del 90, lo detuvieron, lo sentenciaron, pero por dos penas, dos delitos.
no le dieron 25, en el otro le dieron 30, más o menos. Uno ya lo cumplió con trabajos a él como hace los trabajos a la ciudad o preliberación. Tiene ya más la última sentencia. Eso no le cuenta, ¿verdad? Para poder gestionar algún servicio. Ha estudiado, tiene cosas en beneficio de él, es decir, ha hecho creo, la prepa y esas cosas. O sea, ha hecho adentro situaciones. ¿Podría ser susceptible para algún mecanismo? Ah, por supuesto, ¿no? Inclusive el propio trabajo, ¿no? Se establece que 2 días de trabajo, pues te equivale a un día, ¿no? En ese caso se considera. Y por supuesto, en estos ejercicios que usted me señala sobre educación, sobre trabajo, sobre tomar las Hoy. medidas activas, sobre la cuestión de atender a las autoridades, todo este buen comportamiento, por supuesto, es considerado para un beneficio preliberacional. Claro que en esta situación hay que convocar también a la víctima para ver si no tiene una oposición fundada. Pero todo lo que usted me plantea, por supuesto que es en beneficio. ¿Por qué? Porque tiene una actitud positiva, tiene una actitud hacia adelante en el tema de, pues, procurar entrar y reinsertarse en la sociedad, ¿no? Hay cosas tan padres que muchas veces se hacen dentro de estos centros penitenciarios. Normalmente yo procuro ver mucho el tema de Perdón, hace como 2 años, si no más recuerdo, bueno, en lo que ahora es, ya no la residencia oficial de Los Pinos, sino sobre este tema del museo que hacen ahí en Los Pinos, hubo estuvo como un mes, una exposición sobre obras de arte que se hacen en estos centros penitenciarios, ¿no? Y entonces, hacían barcos de madera, pinturas, no sé, trabajos en madera, también esculturas, bueno, una infinidad de cosas que uno dice, de verdad es que vale mucho la pena el trabajo que hace, ¿no? Lo que usted me decía, maestro Efraín, le comentaba, ¿no? Hace como unos 8 años, le digo que se daban clases de licenciatura, maestrías, en este caso, en el Centro de Reinserción Social del Norte de la Ciudad de México. La verdad es que me parecía fantástico lo que muchas personas hacían, ¿no? Lo que usted dice, ¿no? Estoy ahí privado de mi libertad, pero a lo mejor estudio mi prepa, estudio mi universidad, me preparo, hago deporte. ¿Cuántas personas no han salido? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el tema de Mike Tyson y su, digamos, la expertise en el boxeo, porque él de alguna manera se vio involucrado desde muy jovencito a temas con la justicia? Aprendió el box dentro de la cárcel, bueno, dentro de un tema de prevención y de juvenil, de la comisión de delitos. ¿Y qué creen? Se convirtió en el gran campeón mundial, ¿no? Que todo el mundo conoce. ¿Cuántas personas de alguna manera no están dispuestas a cambiar la situación de su vida a través del trabajo? No, usted me lo mencionó, pero no me acuerdo si el maestro René o alguien más me mencionó la cuestión de estos temas de la capacitación, de la familia, del trabajo. O sea, todos estos factores, por supuesto, que se involucran. Todos estos factores hacen que un ser humano pueda transformar esa situación de su vida, de tragedia, de dificultad, hacia algo mejor. Pero es una cuestión también que tiene que entrar desde la propia voluntad del ser humano. Si el ser humano no quiere cambiar, si el ser humano está en esa situación y ve todo con esa, porque podemos ver la situación de una persona privada de su libertad como una tragedia, y entonces él mismo se echa al vacío, y entonces él mismo dice que todo está mal y que ya no tiene ningún propósito, ¿verdad? O también decir, pues bueno, me equivoqué, pero por mis hijos, por mi familia, por mí mismo, voy a tomar otras decisiones en mi vida. Y la verdad que salen muy buenas personas, salen gente muy profesional. Le digo, a mí me sorprendió muchos reos, perdón, reos no sentenciados, que empezaron o sea, nos platicaban su historia, ¿no?
Llegaron, como usted dice, sin educación, sin cultura, primaria, trunca, lo que usted quiera, y empezó a tomar rumbo a su vida y pasó 10 años en prisión, pero ¿qué cree? Ya salió con un título profesional, ya salió con una profesión, ya salió con un oficio, ya salió con herramientas para enfrentar la vida. Los problemas de drogas, de alcoholismo que tenía, ya los trabajó y de alguna manera está realmente reinsertado dentro de la sociedad. Todo depende de una cuestión de voluntad. Si estamos en la mejor disposición de cambiar, podemos cambiar esa situación difícil que tenemos en nuestra vida. Si no queremos cambiar, vamos a poner todos los pretextos y no estamos nunca dispuestos a cambiar. Y todas las excusas que ustedes quieran van a existir, ¿eh? Todas las excusas. Siempre van a estar ahí. Pero usted bien lo ha indicado, ¿no? Estos aspectos que usted tocó son cruciales para una verdadera reinserción. ¿De qué depende? Pues bueno, ahí está, lo regula el sistema, pero al final depende de cada persona. Y hay muchas ONGs e incluso grupos, incluso hasta religiosos, involucrados, ¿verdad? ¿Cuántas veces no se encuentra que las personas que a veces se encuentran ahí se encuentran solas, se encuentran desesperadas, se encuentran bajo una situación de abandono? Y muchas veces lo que se requiere es esa comprensión, ¿no? Se requiere ese trabajo, se requiere ser escuchadas, se requiere ser atendidas. Entonces, considero que lo que usted menciona, por supuesto que se toma, es un punto de referencia, es un punto que va a ser considerado para programas de beneficios preliberacionales, maestro. Muy bien. Ok, por ahí vi otra manita levantada, pero ya creo que ya la bajaron, no me acuerdo quién era, ¿no? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Muchas gracias, maestro Efraín. Bien, vamos avanzando. De todo esto que está, bueno, les comentaba, ¿no? Bueno, si nos pasamos a la conquista y al tema de la colonia, pues nos encontramos que tampoco había propósito en particular con la privación de la libertad. El tema principal cuando alguien cometía un delito, ¿saben qué teoría era lo que imperaba en ese momento? Era un tema de un castigo, nada más. Es decir, la consecuencia era un tema de establecer como consecuencia, es decir, cometiste un delito, debe ser castigado. Cometiste un delito, pues hay una pena que debes de cumplir, pero no había una reinserción, no había un propósito. ¿Ustedes conocen la prisión de San Juan de Ulúa en Veracruz? ¿Se dan cuenta? Bueno, si la llegan a visitar, verificarán las condiciones de humedad que tenían pues este, esta prisión, ¿no? En ese momento, ¿no? Se darán cuenta, pues, de las condiciones denigrantes que se vivían, ¿eh? Inclusive, no sé, visiten cualquier prisión antigua y se darán cuenta de que lo que imperaba era el castigo. Lo que imperaba era el ejemplo, ¿no? El tema de que los delincuentes no tienen ningún derecho. Inclusive, cuando se creó la prisión de Lecumberri, fue un modelo de cárcel en México, ¿eh? Fue un modelo, de alguna manera, de un sistema penitenciario que trajo Porfirio Díaz de Europa. Hasta cierto punto, lo que se pretendía, no se hablaba tanto de una reinserción como tal, pero había un mayor control administrativo. De Lecumberri, pues sabemos toda la situación de los derechos humanos que ocurrieron en Lecumberri, ¿no? ¿Cuántas personas pues no se encontraban en situaciones de hacinamiento ahí? Hoy es el Archivo General de la Nación, pero bueno, creo que sigue teniendo esa mística, ese sentimiento, esa situación que nos eriza un poco la piel de lo que ocurría en Lecumberri, ¿no? Inclusive, ahí estuvo mucho tiempo Siqueiros y creo que dicen que en una parte de la prisión pintó una frase, ¿no? Que dice, aquí donde abunda la tristeza, no se castiga el delito, ¿no? Se castiga la pobreza.
Y muchas veces, pues, nos encontramos con verdaderas situaciones, pues, muy complejas, ¿no? Se dice que, por ejemplo, que, en los 40 a finales se filmó una película muy famosa, ¿no? ¿Cómo se llama esta de Pedro Infante? No me acuerdo si Nosotros los pobres o Pepe el Toro, alguna de esas donde creo que estuvo con un cuate que cuando dijo: "Pepe Toro es inocente", no me acuerdo cómo se llama la película, ¿no? Pero fue en Lecumberri, ¿no? Y el punto principal dice que, pues, él iba mucho y les regalaba cosas a los reclusos, hacía algunos eventos, para que se destinara ciertas, ciertas situaciones para mejorar su condición, ¿no? Y bueno, pues sabemos que el sistema penitenciario tuvo una reforma importante, principalmente durante la administración de Luis Echeverría y del presidente López Portillo, en donde se establecieron estos grandes centros penitenciarios, principalmente de alta seguridad, como consecuencia también de estándares internacionales. Y en este punto vamos a mencionar la clasificación penitenciaria. ¿Cómo vamos a clasificar los centros penitenciarios? Bueno, en este tenor vamos a mencionar, por ejemplo, mis queridos amigos, por su nivel de seguridad. Máxima seguridad, media seguridad y mínima seguridad. Se supone que los delitos de alto impacto o personas que de alguna manera, de conformidad con el análisis de la causa en particular, pues se verifica su peligrosidad y se encuentran en estos centros de máxima seguridad, que normalmente se encuentran alejados de los centros de población, ¿verdad? Y bueno, se dice que hay una cuestión de vigilancia importante por parte de la federación en estos lugares, aunque sabemos, pues, por ejemplo, que sean tan, tan seguros, pues ya vimos que el Chapo Guzmán cuántas veces no se escapó de estos centros de máxima seguridad, ¿no? Los de media seguridad, pues que principalmente el control de estos centros penitenciarios se encuentra por la autoridad estatal y también los de mínima seguridad, ¿verdad? Tenemos también por la situación jurídica. Se supone que eso tendría que operar pues, fácticamente, ¿no? Por ejemplo, los procesados sin prisión preventiva y el caso de los sentenciados. ¿Por qué en México, compañeros, el tema de la prisión preventiva como medida cautelar constitucionalmente se establece un plazo máximo de 2 años y en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece un año? ¿Por qué tenemos muchas personas privadas de su libertad que no tienen una sentencia condenatoria? Esto, por supuesto, es violatorio a sus derechos humanos. Y también pues muchas veces estas personas procesadas, pues se encuentran compurgando su medida cautelar en los centros donde, en las mismas áreas donde se encuentran los sentenciados, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, por el perfil de la población, varoniles y femeniles. También, por ejemplo, tenemos mixtos con áreas separadas. Pero también tenemos centros especializados para adolescentes y menores infractores, el tema de tratamiento de psicosociales y, por supuesto, de rehabilitación. Esta clasificación versa sobre garantizar la seguridad, tratamiento individualizado y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Y la pregunta es, ¿cuáles son los derechos fundamentales que tienen las personas privadas de su libertad? ¿A qué tienen derecho, mis queridos maestros? Mencionamos lo siguiente. Las personas privadas de su libertad tienen el derecho humano a la dignidad humana. Ya nos lo indicó la maestra Ana, ¿verdad? Es un derecho fundamental que en todas las fases del proceso debemos de tenerlo. Debemos de gozar de esa dignidad en todo momento. También, por supuesto,
a la no discriminación, ¿sale? Por ninguna condición de color, de etnia, de idioma, de religión, de orientación sexual, etcétera, etcétera. Se debe garantizar el debido proceso durante la ejecución de la pena y también a la integridad personal. Ya ven que el caso de este, ¿cómo se llama? De este influencer, ¿no? Fofo Márquez, ¿no? Y la situación que se ha argumentado sobre, pues que el tema de la vulneración a sus derechos que ha sido involucrado. A muchas personas les caerá gordo, pero no, tiene derecho a la dignidad y tiene derecho a un trato justo, un trato humano y que no se atente su integridad personal. Eso es fundamental. A muchas personas les caerá mal, pero no se trata de caer bien o de caer mal, se trata de respeto a nuestra dignidad como seres humanos, ¿sí? También, por supuesto, hay derechos específicos como son la salud y la atención médica. Como dice la maestra Ana, ¿no? La cuestión de que se tengan los tratamientos también para atención de enfermedades y también, por supuesto, si requiere algún tratamiento de otra naturaleza especializado, se debe de contar también con él o en todo caso se debe proporcionar. A lo mejor no se tiene el especialista, pero se debe de proporcionar a las personas que se encuentran privadas de su libertad. También, por supuesto, la alimentación adecuada, que cumpla con los nutrimentos necesarios para un ser humano, ¿verdad? Por supuesto. También educación y capacitación, lo que nos comenta el maestro Efraín en relación a la importancia que tienen estos aspectos dentro de su reinserción. Y también, por supuesto, a un trabajo remunerado. Muchos de ellos siguen aportando dinero a su familia. Muchos de ellos tienen hijos, muchos de ellos tienen personas que dependen. Por eso, hasta cierto punto, es muy importante que se tenga este derecho. Mi estimada maestra Luz, te escuchamos. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Perfecto, sí, Sí. sí. Perdón, es que me quedé con una duda, perdón que me salga un poquito de lo que usted está hablando ahorita, maestro. Me quedé con una duda hace un momento de lo que preguntó el licenciado Efraín de la Luz respecto del asunto que refiere que su cliente, me parece, entra por dos delitos, ya pagó uno. ¿Es correcto, maestro Efraín? Y quería ver si en el segundo aplicaba esto. ¿Sí? ¿Sí entendí bien? Perdón, es que estoy en el trabajo y no sabía cómo comunicarme. Sí, es Yo correcto. aquí me quedé con una duda. Yo pregunto lo siguiente. ¿Compurgó la primera pena completa o salió con beneficio penitenciario? No, aún está en prisión todavía, solamente cumplió, le dieron el documento que ya cumplió, pero aún sigue por la siguiente, en la siguiente O- condenatoria. ok, pero la primera la pagó totalmente. Sí, todo, Sí. totalmente, los O- 25 años. Ok, bueno, efectivamente yo trabajo también aquí en el sistema penitenciario de la Ciudad de México y en ese sentido sí podría salir con un beneficio penitenciario, pero no sé si en todas las entidades se maneja igual. Aquí en la Ciudad de México trabajamos con tres beneficios penitenciarios, uno al 50%, otro al 60% y yo otro al 70%. Con el 50% no sería viable él porque él no es primo delincuente, puesto que ya compurgó una pena, una primera pena. Sin embargo, con una remisión parcial de la pena sí sería procedente porque no te pide que sea primo delincuente, pero esto sería hasta el 70%. Entonces, no sé en esta segunda qué penalidad traiga, cuánto lleva compurgando para saber si ya llegó al 70% poder hacer la promoción, diligenciar el beneficio, pero de la remisión parcial de la pena. Si era esa tu pregunta, eso entendí. Eso, perdón, es que me tardé, pero no hallaba cómo conectarme. Sí. Me parece que en la ciudad de Morelos es como la misma situación. Si bien es cierto, nos manejamos con la Ley Nacional de Ejecución de Penal, porque pues ya es nacional, pero también es cierto que en muchas entidades sigue vigente lo que es la ley de centros de reclusión de cada entidad.
Entonces, podemos estar manejando a la par las dos leyes. Por eso comentaba, en la Ley Nacional de Ejecución me parece que no viene lo que es la remisión parcial de la pena. Sin embargo, en Ciudad de México la trabajamos. Entonces, ya nada más nosotros en sistema penitenciario lo que hacemos es cuál es el beneficio que procede, si lo hacen a través de Defensoría Pública, de defensor privado, cuál es el beneficio que están solicitando. Nosotros mandamos el expediente a lo que es el juez de ejecución, donde vienen todas las, usted comentaban ahorita y el maestro, nuestro profesor indicaba que pues obviamente tenía que tener todas las actividades. Pues sí, porque nosotros mandamos el expediente completo al juez de ejecución, donde decimos que sí tiene escuela, sí tiene participación activa en escuela, en trabajo, en los cursos culturales, en adicciones, si es que él padecía, tenemos una clínica de adicciones dentro del penal, que no tiene, pedimos a seguridad que nos diga cuántas castigos o sanciones ha tenido por comité técnico, todo lo que es el expediente para poder, porque el juez de ejecución nos los pide antes de que sea la primera audiencia, donde pues vamos a estar presentes para ver si es viable o no el beneficio que se están solicitando. Pero en ese caso, lo que usted refería, el beneficio que procede cuando ya no son primodelincuentes, obviamente que ya no se vuelva habitual, porque pues hay primodelincuentes, hay reincidentes y ya hay habituales. Entonces, en habitual, pues ya es muy difícil que les den un beneficio. Pero en este caso, donde ya está pagando el segundo, es común que ya tramiten la remisión parcial de la pena, que es el 70%, si es procedente, aunque ya tenga, aunque ya no sea primo delincuente, pero siempre y cuando obviamente él cuente con todas las actividades dentro del penal. Eso sería todo. Muchas gracias, maestra. Acabo de tomar nota de algunos puntos referentes y bueno, agradezco mucho su punto de vista Ok, y la orientación. gracias. Muchas gracias, maestra. Pues es un comentario muy importante en relación a este beneficio que se considera por la autoridad penitenciaria de la Ciudad de México. Y como usted nos dice, ¿no? Pues hay algunas situaciones que varían en cada estado, pero bueno, usted lo indica muy bien. Parece que en el estado de Morelos se tiene una situación muy similar al de la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bien, por lo que respecta también a los derechos fundamentales, por ejemplo, de contacto, ¿verdad? A la visita familiar. También, por supuesto, a un tema de visita íntima. Eso es, pues, importante para cualquier ser humano, ¿no? Pues, fundamental, ¿no? Principalmente, pues, dentro de cuando se encuentra privada de su libertad y en el tema de la convivencia con su pareja, pues es importantísimo, ¿no? El tema de la comunicación telefónica y también, por supuesto, a recibir correspondencia. Estos derechos se encuentran garantizados por nuestra norma, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y también diversos tratados internacionales ratificados por nuestro país. Pero también se tienen obligaciones. ¿Cuáles son los deberes que tienen las personas que se encuentran privadas de la libertad? Dentro de estos deberes vamos a destacar los siguientes: respeto y convivencia. Se debe de respetar los derechos de las demás personas privadas de la libertad, ¿sale? Y también, por supuesto, también a los visitantes que merecían en la primera parte de la exposición, ¿no? Que muchas veces algunos grupos que tienen un control en los centros penitenciarios, inclusive cobran cuotas a los propios familiares, ¿no? Y esta situación, pues, va en contra del propio sistema penitenciario. Pero bueno, lamentablemente existe una situación de control de muchos grupos de la delincuencia organizada. También, por supuesto, hablamos del acatamiento de normas. Acatar las normas del régimen interior y las disposiciones de autoridades penitenciarias. Un buen comportamiento es crucial, como nos establece también mi estimado maestro Efraín en relación a la persona que compurgó la mitad de la pena, bueno, la pena por lo que respecta a un delito, y esto va a ser un beneficio, esto puede ser considerado como un beneficio preliberacional, ¿verdad? También como ya lo comentó la maestra. Y también, por supuesto, la participación activa, la participación en actividades de trabajo, educación, capacitación y deporte.
el caso que nos plantea el maestro Efraín, nos plantea una persona que tiene una participación activa dentro de su propia reinserción social y esto, por supuesto, va a ser considerado para un beneficio preliberacional. También nos menciona un tema de buena conducta y contribuir en la conservación y limpieza, así como un buen estado en las instalaciones y el equipo. Y también, por supuesto, exámenes obligatorios que se somete de forma voluntaria para, de alguna manera, la detención de algunas sustancias prohibidas. Entonces, estos son aspectos muy importantes que serán tomados en consideración. Mi estimada maestra Ana, la escuchamos, por favor. Sí, doctor, gracias. Creo que aquí todo va muy de la mano también con la clasificación, como usted decía, de los internos. Fíjese que a mí me tocó en una ocasión anteriormente había visitas carcelarias que teníamos que hacer los jueces cada mes y en Celaya, la cárcel, porque todavía era cárcel o el centro de readaptación social, a mí me encantaba, me parecía algo maravilloso con tanta gama de trabajos que existían. Tenían criadero de carpas, criadero de chinchillas, panadería, piñatas, costura, carpintería. Y además de que, bueno, estaban las escuelas y había quien daba clases y quien tomaba clases. Era una cosa muy bonita. Pero resulta que en una ocasión que fuimos a esa visita, vamos encontrando que estaban escarbando un túnel en uno de los hornos de la panadería y la reacción del entonces director del Cerezo fue cerrar muchos talleres. Entonces les quitaron muchos talleres, pero yo pienso que ahí fue una mala clasificación porque ponen a trabajar en panadería pues a una persona de la que todavía no tienen el conocimiento, la experiencia de cuál es su conducta, cómo está trabajando, qué se puede o no se puede esperar de ella. Y pues como dicen, ¿no? Por uno pagan todos. Entonces yo creo que sería importante, este, no sé, a mí me gustaría, yo alguna vez dije, si yo fuera millonaria, yo negociaría con el gobierno poner una cárcel privada, un centro de reinserción social privado para personas de baja peligrosidad y tener esto porque a mí se me hace un absurdo cómo pueden lograr reinsertar a la sociedad a personas que las alejan totalmente de lo que es la sociedad, ¿sí? Si hasta en un hospital alguien que se rompe un pie, luego lo tienen que ir poco a poco rehabilitando y aquí pues lo alejan de todo lo que es la sociedad. Es muy difícil y es incongruente a mi manera de ver las cosas. Es mi opinión, doctor. Muchas gracias. Fíjese que eso que usted plantea, inclusive es uno de los temas que vamos a analizar en una de las unidades, cuando se plantea la cuestión de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción privados, ¿no? Se ha planteado de alguna manera si serían útiles o de alguna manera, pues vamos a encontrarnos con una situación en la cual pues puede prestarse un tema de corrupción, ¿no? En Estados Unidos, esta figura que usted me plantea existe, ¿no? Existe estos centros administrados por instituciones privadas que hasta cierto punto pareciese que muchos dicen que justifican el tema del sistema porque se convierte en un negocio, ¿no? Se convierte en un tema ¿cómo se llama? Podríamos decirlo de alguna manera como de, de beneficios económicos para la construcción de estos centros de reinserción, ¿no?
y hasta cierto punto los beneficios que se obtienen de los mismos. La verdad es que, como usted lo dice, hay muchos centros de reinserción que valen mucho la pena, que destacan, ¿no? A lo mejor algunas decisiones de los directores por alguna cuestión que ocurre, pues hay que ponderar, ¿no? Hay que valorar cada caso. Por ejemplo, hay una marca de ropa que me comentaba una persona que trabaja como custodio dentro de un centro de reinserción en el estado de Puebla, exactamente en Tehuacán. Me dice que, por ejemplo, que ahí tienen un taller de costura que hacen, que en este caso se encargan de mucha de la ropa de una marca que se llama Cuidado con el Perro, y de alguna manera dicen que hacen trabajos muy especiales, que hay un tema de costura de alta gama y personas que se encuentran pues de alguna manera muy capacitadas, ¿no? Que han trabajado y que de alguna manera se han especializado en esa área. De alguna manera cuando salgan ya tienen una actividad a la cual pueden dedicarse al concluir, ¿no? Creo que el tema que usted menciona de Celaya, pues es un ejemplo, ¿no? Muchos centros, en muchas partes del país hay muchos ejemplos de un buen trabajo en estos centros, ¿no? Pero también hay casos que uno dice, pareciese que estamos en una cárcel medieval, ¿no? Como en el caso en su momento de lo que se mencionaba, el caso de Topo Chico en Nuevo León, ¿no? Que de alguna manera era un lugar donde pues prácticamente había situaciones tan vulnerables y tan graves en el tema de los derechos humanos y los motines que constantemente se realizaban, que uno dice, pues qué situación tan precaria para las personas que se encuentran privadas de su libertad aquí, ¿no? Entonces, estos son temas importantes y por supuesto que vale mucho los comentarios que ustedes nos mencionan sobre este tema de ejecución penal, de ejecución de penas. Y también, por supuesto, hablando sobre estos tópicos, vamos a hablar sobre el régimen progresivo. Hay que hacer un estudio y diagnóstico. La evaluación inicial para determinar un plan de actividades individualizado, lo que nos comentaba la maestra Ana, ¿no? Pues a veces no solamente introducir a una persona a un taller, hay que hacer este estudio y diagnóstico, ¿no? Para saber realmente, pues si ya está en esa situación de poder, pues de alguna manera realizar estas actividades. También, por supuesto, el tratamiento, la implementación del plan de actividades que debe ser enfocado en la reinserción social, la preliberación que implicaría la preparación para la vida en libertad mediante actividades específicas y, por supuesto, la libertad, la incorporación a la sociedad con un seguimiento penitenciario. En este orden de ideas, el régimen progresivo lo que busca es la gradual reincorporación de la persona a la sociedad mediante cumplimiento de objetivos específicos en cada una de las etapas: estudio diagnóstico, tratamiento, preliberación y la liberación. Hablando del tema de beneficios penitenciarios, hay que estudiar y analizar lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el caso de la preliberación, que implicaría conjunto de actividades y programas destinados a preparar a una persona para su reincorporación en la vida en libertad. Va a incluir permisos de salida, traslados a centros de menor seguridad y mayor contacto con el mundo exterior. Vamos poco a poco preparando a la persona para su reincorporación a la sociedad. El tema de libertad condicional, la liberación anticipada bajo condiciones específicas cuando se ha cumplido parte de una condena, generalmente 2/3 de la misma. Cuando se demuestra buena conducta, cuando cumple con sus deberes, cuando también, pues de alguna manera, muestra esta readaptación social. Muy bien, hay que analizarlo
por parte de las autoridades administrativas de los centros penitenciarios. También nos encontramos con la remisión parcial de la pena, reducción de la duración de la condena por su participación en actividades laborales, educativas y terapéuticas. Por cada 2 días de trabajo se reducirá un día de condena. También, por supuesto, la libertad anticipada, extinción de la pena cuando existen condiciones excepcionales. En este caso, algunas condiciones excepcionales que vamos a considerar son la edad avanzada, enfermedad terminal o cuando no se han cumplido los requisitos de reinserción social. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para estos beneficios penitenciarios? Y entonces analizamos que entre los requisitos para estos beneficios son los siguientes. 1. Buena conducta durante nuestra reclusión. Cumplir con los deberes que regula el sistema. 2. Participación en actividades de reinserción. Ya vimos que son temas de educación, culturales, trabajo, deporte, someterse a exámenes médicos. Cumplimiento de la proporción de la pena establecida por la ley y no estar sujeto a otro proceso penal, es bueno porque eso podría conllevar un tema de, pues de alguna manera, una persona que es reincidente. También nos encontramos con ciertas restricciones, como es en el caso de delitos graves especificados en la ley. Por mencionar algunos, secuestro, homicidio, feminicidio, etcétera, etcétera. También en el caso de delincuencia organizada, cuando se trata de un reincidente o cuando refleja una mala conducta durante la reclusión. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer una distinción muy importante entre que la prisión preventiva es una medida cautelar y no es una pena. En este punto vamos a argumentar lo siguiente. Aquí vamos a ver. Tenemos la medida cautelar, no es una pena. La privación de la libertad temporal, de la privación temporal de libertad durante un proceso penal no es una sanción que tenga un carácter definitivo. Es como consecuencia de la medida cautelar que va a dictar un juez de control al momento de vincular a proceso a la persona, al imputado. Los tipos y justificación. Es oficiosa para delitos específicos señalados en el artículo 19 constitucional o también, por supuesto, es justificada ante el riesgo de fuga, peligro para la víctima o para la investigación. ¿Cuál es el impacto de la ejecución? El tiempo pasado en prisión preventiva de tener una sentencia condenatoria se va a abonar al cumplimiento de la pena, ¿vale? En el caso de que, como ya mencionamos, se tenga una sentencia condenatoria. Y bueno, destacamos lo siguiente: separación y derechos. Las personas en prisión preventiva deben estar separadas de los sentenciados y tienen derecho a condiciones dignas de internamiento. Vemos que en muchos sentidos esto no se cumple. A pesar del propósito y regulación de la prisión preventiva, enfrenta desafíos porque hay deficiencias en el sistema penitenciario.
Por lo tal, suena muy bonito, pero sí nos encontramos con graves problemas en estos temas. ¿Cuáles son los principales problemas y desafíos del sistema penitenciario? Ya los han venido ustedes señalando a lo largo de esta exposición. Señalaron, por ejemplo, lo siguiente: hacinamiento. Compañeros, sobrepoblación. Alcanza más del 200% en algunos centros penitenciarios, generando condiciones inhumanas y dificultando la implementación de programas de reinserción. Parece que tienen que ser tratados de forma indigna, porque esa es como la condición general en muchos centros, ¿verdad? También, por supuesto, el tema de violencia, riñas, homicidios, extorsiones entre internos, así como abusos de autoridad por parte del personal del sistema penitenciario. Esto es una situación que sabemos que ocurre y que de alguna manera, pues grupos de la delincuencia organizada tienen un control sobre las prisiones. ¿Sale? También, por supuesto, la corrupción, tráfico de influencia, robo, cobros ilegales por servicios básicos. ¿Sale? Entrada de objetos prohibidos que socavan la autoridad y el orden institucional. Si ustedes ven dentro de estos lugares, pues hay muchos elementos que no se tendrían que tener. Hay muchas circunstancias que no deberían ocurrir. No deberían tener celulares para comunicarse y se los permite la autoridad. Les permite que de alguna manera sigan operando dentro de las actividades ilícitas que se realizan. ¿Quieres tener este servicio? Pues bueno, ¿sabes qué? Tienes que pagar. Si quieres vivir más o menos, tienes que pagar. Y esta situación pues va en contra de todo lo que hemos venido platicando. Pero lamentablemente ahí está. Y lamentablemente muchas personas se benefician dentro de la corrupción que ocurre en los centros penitenciarios. También, por supuesto, este tema de autogobierno. Control de facto de grupos internos, generalmente vinculados a la delincuencia organizada, ¿verdad? Que son los que controlan las cárceles, prácticamente. Y bueno, entre otros desafíos que podemos destacar, tenemos también problemas importantes en, en cuanto a una insuficiencia presupuestaria. Los recursos, pues del todo son limitados para la infraestructura y personal y programas de reinserción. No alcanza, no es suficiente. También, lamentablemente, tenemos personal no capacitado, falta de profesionalización y alta rotación del personal penitenciario. También es un factor importante. También tenemos deficiencias en servicios básicos, problemas de alimentación, atención, atención médica y por supuesto temas de higiene. Pero no se tienen esas condiciones. Se encuentra en una situación muy complicada. Bueno, si hasta, por ejemplo, vamos a un centro escolar, vamos a algún lugar, pues vamos a encontrarnos que las condiciones no son adecuadas y máxime en estos lugares, ¿verdad? También nos encontramos con discriminación. Hay trato desigual para grupos vulnerables, también, por ejemplo, hombres y mujeres que pertenecen a una comunidad de un pueblo indígena, personas de la comunidad LGBTQ y más. Y bueno, compañeros, lamentablemente se encuentran en estas situaciones. Y también nos encontramos con falta de programas efectivos de reinserción, escasez de oportunidades educativas, laborales y terapéuticas. Y como nos dice la maestra Ana, ¿no? Y cuando se están las condiciones, pues resulta que a veces por capricho de las propias autoridades, pues quitan los programas, ¿verdad? Cuando se encuentran las condiciones, pues de alguna manera, pues no están acordes con todo ello y lamentablemente nos encontramos
en una crisis de nuestro sistema penitenciario. Pero ahora vamos a avanzar con un tema que hace referencia a la ejecución de penas no privativas de la libertad. Hablamos de la alternativa al encarcelamiento. Busca la reinserción social sin los efectos negativos de la prisión. ¿Sale? Aquí vamos a ver en este caso que es una de las máximas del derecho penal. Acuérdense que la última ratio es la última consecuencia, es la pena mayor dentro de la cuestión de ejecución de penas. Pero en este caso, si tenemos medidas alternativas, vamos a considerarlas. Se encuentran reguladas por la Ley Nacional de Ejecución Penal y son supervisadas por un juez de ejecución de sanciones. Lo que se busca en este punto es la preservación de los vínculos. Permite que la persona sentenciada mantenga lazos familiares y sociales. ¿Sale? Es decir, de alguna manera, pues estos aspectos son muy importantes en la vida de las personas y esto puede ayudar también pues a que comprenda las consecuencias del hecho delictivo. También, por supuesto, la continuidad de la vida. Es decir, esto facilita que continúe con su actividad laboral y educativa. ¿Sale? Continúe con su formación, continúe manteniendo sus vínculos familiares. También, por supuesto, es importante reparar el daño causado a la víctima, promoviendo la justicia restaurativa, la reparación del daño como consecuencia del delito y también la rehabilitación, favoreciendo la rehabilitación y la reintegración efectiva de la persona en la sociedad. Algunas penas que vamos a encontrar en este punto, vamos a estudiarlas como son la pena de muerte, la reparación del daño, trabajos en favor de la comunidad y algunas prohibiciones y restricciones que se van a establecer como consecuencia de esta pena y también, por supuesto, arresto domiciliario y supervisión electrónica. Vamos a empezar, por ejemplo, con la multa. Empezamos. Ahí va. Muy bien. Analizando este aspecto, destacamos que se calcula en días multa. Consideración a la capacidad económica del sentenciado. Cada día multa equivale generalmente a un día de ingreso neto del sentenciado. El cumplimiento de esta multa, de alguna manera, va a ayudar, se va a destinar a fondos de apoyo a víctimas o también a la inversión del sistema penitenciario. En caso de que no pueda cumplir con el pago, puede sustituirse por trabajo en favor a la comunidad en razón de una jornada por cada día multa. ¿De acuerdo? Es decir, si se impuso tantos días de multa en equivalencia en dinero, pues son los días que debes de trabajar, debes realizar labores en favor de la comunidad. La multa busca una sanción proporcional al delito y las condiciones del sentenciado, evitando discriminación por condición económica. Por eso hablamos de un sustitutivo. También se hace alusión a la cuestión de la reparación del daño. ¿Ok? En este punto destacamos las modalidades de reparación del daño, la restitución de la cosa obtenida por el delito, ¿sale? La indemnización
por daños materiales que ocasionamos a la víctima. También, por supuesto, la compensación por los daños morales que le hubiésemos provocado. Claro que en este caso el juez en la sentencia va a fijar a cuánto asistirá la compensación por los daños morales que se le causaron a la víctima. También, por supuesto, el pago hacia la víctima de tratamientos médicos o psicológicos y también, por supuesto, un tema de disculpa pública y garantía de que no se va a repetir nuevamente esa conducta. El seguimiento, en este caso, vamos a ver que hay una supervisión judicial de cumplimiento. Se debe rendir informes periódicos de avance, ¿sale? En relación a los puntos que hemos referido con antelación, se va a llevar a cabo una audiencia de verificación de cumplimiento y reparación del daño. Tenemos la intervención del Ministerio Público y, por supuesto, la participación de la víctima en el proceso. La reparación del daño es un derecho de la víctima y es una obligación del sentenciado, constituyendo un elemento central de la justicia restaurativa. ¿De acuerdo, estimados amigos? ¿Sí? Y bueno, avanzando, también tenemos el caso de prohibiciones y restricciones. Pero bueno, también tenemos lo referente al trabajo en favor de la comunidad. La naturaleza de este trabajo implica la prestación de servicios no remunerados en instituciones públicas, educativas o de asistencia social, o también en organizaciones civiles. No debe darse en este trabajo en favor de la comunidad, no debe ser degradante ni afectar la dignidad del sentenciado. La supervisión por la autoridad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso se va a rendir informes periódicos de cumplimiento y la institución beneficiaria debe de certificar las jornadas que está realizando el sentenciado. Esta pena tiene un doble beneficio. Permite que el sentenciado retribuya a la sociedad y desarrolla habilidades útiles para la reinserción social. ¿De acuerdo, compañeros? Ok. Y bueno, por supuesto, también hay prohibiciones y restricciones. Por ejemplo, dentro de estas consecuencias de la pena vamos a encontrar la prohibición a acudir a ciertos lugares, restricción de visitar determinados sitios relacionados con el delito, como son bares, estadios, donde pudiésemos encontrar a la víctima. También, por supuesto, la prohibición a acercarnos a personas, impedimento de aproximarnos a la víctima, testigos u otras personas relacionadas con el delito, estableciendo una distancia mínima. También, por supuesto, la prohibición de comunicación, restricción de contacto por cualquier medio, teléfono, correo electrónico, redes sociales con determinadas personas. Porque de alguna manera a lo mejor son personas que sufrieron las consecuencias de ese delito. Y también la limitación de residencia, es decir, se obliga a la persona a residir en un lugar determinado o tiene la prohibición de abandonar cierta demarcación territorial, porque entonces podría sustraerse de la acción de la justicia. Y bueno, llegando a puntos conclusivos sobre esta cuestión referente a ejecución de penas no privativas de la libertad, también mencionamos lo referente
a arresto domiciliario y también, por supuesto, la supervisión electrónica. Bien, arresto domiciliario. ¿En qué va a consistir? El confinamiento en el domicilio del sentenciado o en un lugar designado por el juez. Puede ser continuo o por periodos, fines de semana o también, por supuesto, en las noches. Se permite al sentenciado salir a trabajar, estudiar, recibir atención médica. En estas cuestiones también vamos a verificar otro de los temas que es, por ejemplo, la supervisión electrónica. Tenemos, por supuesto, el monitoreo a través del uso de dispositivos, brazaletes, tobilleras para la geolocalización, para verificar la ubicación de la persona. En este caso requerimos del consentimiento del sentenciado y puede tener un costo según la capacidad económica, una garantía para el dispositivo que estamos nosotros utilizando. Los beneficios, en este caso, es un control efectivo sin efectos negativos de la prisión. Se favorece la reinserción social y se reduce el costo para el Estado. ¿Ok? Bueno, llegamos, por supuesto, a las ventajas y, en este caso, de las personas no privadas de su libertad. ¿Cuáles son esas ventajas? Bien, señalamos. Muy bien. Para el sentenciado, vamos a ver que éste va a mantener vínculos familiares y sociales que son importantes y fundamentales para su reinserción social. Continúan con su actividad laboral o educativa. Este tema va a evitar la estigmatización, ¿sale? Porque luego el tema de cómo nos tacha la sociedad, de cómo pudiese afectar nuestra reputación es importante, ¿verdad? Y también, por supuesto, reduce el riesgo de contaminación criminal, porque pues algunas personas nos podemos ver involucrados en algún momento de nuestra vida con alguna situación que verse sobre la comisión de un delito. Tocamos madera para que eso no ocurra, ¿verdad? Pero si ocurre, es muy importante considerar, pues que de alguna manera, pues no todas las situaciones de delitos deben de conllevar a una prisión preventiva oficiosa, sino es muy importante analizar también las ventajas de las penas no privativas de la libertad. Para la víctima, pues existe una mayor probabilidad de reparación del daño. Pero muchas veces la víctima no le interesa tanto la reparación, le interesa que la otra persona pague, ¿verdad? Tenemos hasta cierto punto una cultura de la venganza. Decir, me hiciste un daño, ahora me las vas a pagar, ¿no? Me hiciste un daño y ahora vas a ver cómo voy a actuar. Ahora viene la mía, ¿verdad? Bueno, también por supuesto tenemos la posibilidad de una justicia restaurativa. Es decir, en este punto, pues la reparación del daño es muy importante y sobre todo la composición del tejido social es fundamental. La víctima participa dentro de el proceso y se satisfacen necesidades específicas. Y para la sociedad hay una reducción de costos del sistema penitenciario. Se dice que puede disminuir la disminución de la reincidencia, pues vamos a considerar que así fuese, ¿no? Y también un beneficio directo en el caso de trabajos comunitarios y la promoción de la cultura de paz. De verdad que suena muy romántico, máxime en situaciones tan complicadas que luego se viven, ¿verdad? Suena bastante bien, pero bueno, la verdad, lamentablemente, pues a veces son
cuestiones que se ven muy bonitas dentro de la doctrina, que se ven muy bonitas dentro del estudio, pero que en la práctica son muchos factores que hay que considerar. Por ejemplo, cuando hablamos de la víctima, de verdad que hay una cultura de que la otra persona pague, ¿verdad? Que la otra persona se someta a un castigo, que la otra persona, pues de alguna manera sea castigada. Y muchas veces, como no se encuentra dentro de las instituciones del Estado, ¿qué acción cree que toma la población? Pues la ley del talión, ¿verdad? El tema de la autotutela. Y lamentablemente, ¿qué creen? Vean en redes sociales. ¿Y qué dicen la mayoría de los comentarios? Lo justifican, ¿eh? Lo justifican. Dicen que bien, se lo merece, es un delincuente. ¿A poco no lo han visto? ¿Verdad que dicen? Se lo merecía para que se le quite, ¿verdad? Lamentablemente así lo vemos, ¿verdad? Ok, compañeros. Muy bien. Avanzamos. Y bueno, mi estimada maestra Ana, te escuchamos. Incluso, maestro, a los que no han sido sentenciados, por ejemplo, si vemos que hay un ejecutado, yo veo en las redes sociales que dicen, no se lo merecía, seguramente andaba en drogas, aunque ni siquiera tuvo un proceso, una sentencia, mucho menos, pero ya como sociedad ya lo procesamos, lo sentenciamos y dijimos que está bien que lo hayan matado. Y Mire, pues, no nos vayamos tan lejos. Recuerda, apenas ocurrió el caso de una chica en Guadalajara que fue privada de la vida por su novio, ¿no? ¿Ya vio los comentarios que vienen luego en relación al video? ¿Qué dicen? Se lo buscó, ¿ya vieron cómo salió con la escoba y le pegó al coche? No, es que salió bien violenta, ¿no? Y justificamos, ¿qué creen? Nos dice usted, maestra, justificamos la violencia, ¿eh? No sabemos ni qué onda, pero socialmente ya castigamos, ¿eh? La justicia de medios es peligrosísima. Y maestra, imagínese usted que usted fuera la jueza de la causa. Pues, muchas veces la presión es bien complicada, ¿verdad? Y dice, chin, si la libero, pues van a empezar a arrojar que yo, jueza fulanita tal, liberé a tal persona, híjole. Y si la sentencio, pues a lo mejor socialmente voy a ser bien vista, pero no sentencié, no emití una resolución conforme a derecho. Me dejé guiar por la presión social. Lamentablemente ahí estamos en ese punto. Usted lo comenta muy bien, maestra, ¿no? Un linchamiento público. Sí, hay personas que se equivocan. Por ejemplo, la famosa lady racista se equivocó, equivocada completamente, pero ¿qué cree? Pues ya hay un linchamiento público mayor, ¿no? Un impacto brutal, ¿no? Pobre, o sea, actuó muy mal, sí, no hay ninguna justificación, pero las consecuencias ya fueron más allá, ¿no? Más allá. Es lamentable, pero hoy está la justicia de los TikTokers, ¿no? Y a rato no nos esperemos que existan también jueces TikTokers, ¿verdad? Miren, estoy aquí, voy a dictar una sentencia. Vamos a ver qué es lo que dicen las partes. Híjole, de verdad, ¿eh? Ya yo lo veo en todas partes y digo, no, hombre, todo es tan público que lamentablemente vivimos dentro de esa burbuja de ¿cómo le podríamos llamar? Del egocentrismo, ¿verdad? Todo dentro de la cultura del egocentrismo. Todo es importante. Yo soy el centro de todo, ¿verdad? Pero bueno, como si a las personas le interesara. Gracias, maestra Noemí, por esa reflexión tan importante que realiza. Y lamentablemente, pues nos encontramos con una situación de que todo mundo opina el día de hoy. Todo mundo es abogado, todo mundo es médico, todo mundo es especialista, todo el mundo conoce de la situación de los derechos humanos, todo el mundo conoce del tema de la situación de la guerra entre Israel e Irán, todo mundo sabe de todo, ¿eh? Todo mundo se siente que es el experto en todas las materias, ¿eh? Maestro René, te escuchamos. Gracias, maestro. Pues el tema que comentaba del Fofo Márquez, ¿no? Que incluso la sentencia, pues hay opiniones muy encontradas, ¿no? Por cuanto a al delito, ¿no? Y que dice, bueno, influyó mucho la cuestión mediática, la cuestión de los grupos y todo eso, ¿no? Y del tema de esta muchacha de la Lady,
de la ley de racista, que ahora pues ya hasta hay organizaciones que quieren que salga del país, ¿no? O sea, a esos niveles, Sí, no, desafortunadamente. no, y también los grupos políticos que se cuelgan de las cosas, ¿eh? Ay, no, vamos a como nos dijo, qué nos comentó el maestro? Ay, se me fue. Que nos comentó en el caso de lo que ocurrió en su estado, ¿no? En Morelos, ¿no? Que como ocurrió una situación de estas, ahora el Congreso del estado de Morelos dice, no, vamos a subir las penas, porque los políticos son muy buenos para eso, ¿eh? Si es mediático, ¿sabe qué? Agárrate de ahí. Políticamente nos beneficia, ¿a poco no, maestro? Claro, incluso aquí ya recordará el asunto también del perrito, del loco este que iba caminando y que agarró un perrito y lo aventó al caso de las carnitas, que también igual, o sea, fue una locura y lo mismo, ¿no? Ya fue la carnita para el Congreso, ¿no? También. Sí, o sea, Sí, hay conductas que son totalmente reprobables, pero a veces como sociedad pues nos aprovechamos esta situación y nos agarra, y realmente no es por apoyar a la víctima, ¿eh? Es por politizar un asunto, ¿eh? Es por politizarlo. Si está realmente dispuesto a ayudar a la víctima, pues a ver cómo vamos a apoyarla para que salga de esa situación. No, no, no. Nos interesa tomar su causa y decir que es nuestra y empezar a atacar o confrontar y demás. Eso es una situación, ¿eh? Lamentable, pero es una justicia de redes sociales. Y así va a ocurrir, y así va, y va a seguir avanzando. Y bueno, a ver si estos jueces que van a conformar el Poder Judicial Federal y el local, pues a lo mejor no también se van a guiar por temas de popularidad, ¿verdad? Sí, es lamentable, pero así puede ser, ¿verdad? Ahora, el mejor abogado puede ser a lo mejor el que litigue o el que presente sus causas en TikTok, posiblemente, ¿no? ¿No? Pues bueno, vamos a ver rápidamente, compañeros. También, por supuesto, muchas gracias por esta participación que tienen que ver con los desafíos de la implementación de penas no privativas. Problemas que tenemos aquí, por ejemplo, es infraestructura suficiente, falta de recursos humanos, tecnológicos para una supervisión efectiva de todos estos elementos de penas no privativas de la libertad. También, por supuesto, lo que mencionábamos, la resistencia cultural, la recepción social de impunidad o suavidad frente al delito. Compañeros, lamentablemente a veces no se entiende la naturaleza del delito, ¿no? Se dice, ya es que detuvieron a un cuate que estaba robando en flagrancia. Y bueno, ¿y quién presentó la denuncia correspondiente? ¿Y quién se apersonó al Ministerio Público a señalar que fue afectado como consecuencia de la comisión de ese delito? ¿Quién realmente le dio seguimiento? Y dicen que las autoridades son suaves en ello, ¿no? A lo mejor sí, en muchos aspectos son suaves, en mucha mente políticamente no quieren verse como represores, ¿no? Pero no actúan por ello. También, por supuesto, tenemos criterios judiciales dispares. Es decir, en este orden de ideas, pues falta de uniformidad en la aplicación de penas. Algunos jueces castigan con mayor severidad y otros son muy laxos, ¿verdad? También, por supuesto, la coordinación institucional deficiente. Pues de alguna manera hay problemas de comunicación entre autoridades y no hay un apoyo, no hay una coordinación efectiva. Lo que nos comentaba maestra Ana, la escasez de programas de apoyo, insuficientes recursos para tratamiento y capacitación y seguimiento, ¿verdad? Dentro de los centros penitenciarios. Y cuando los hay, pues a veces hasta los quitan, ¿verdad? Y tenemos también un incumplimiento, dificultad de garantizar el efectivo cumplimiento de las condiciones impuestas. Y por supuesto, muchas veces nos encontramos con que las víctimas no están dispuestas a este tema de penas no privativas de la libertad. La consecuencia es, me hizo daño, que pague. Oye, pero no, no, que pague. No, no, no. E inclusive, lamentablemente, hay una victimización de redes. Es decir, sí me causó un daño el impacto del delito, pero ¿qué creen? Voy más allá, le exagero.
voy más allá y digo que no puedo ni dormir y digo que el impacto que me causó trascendió y bueno, vamos más allá. Y entonces, pues de alguna manera, pues no se busca justicia. Lo que se busca lamentablemente es castigo. Y también hay regímenes especiales, mis queridos maestros y maestras, de ejecución. Por ejemplo, atención a poblaciones específicas. Existen grupos dentro de la población penitenciaria que por sus características y necesidades particulares requieren un tratamiento especial, como son los adolescentes, mujeres, personas indígenas, personas con trastornos mentales y también, por supuesto, la situación de los extranjeros. Requieren un enfoque diferenciado en la ejecución de penas. Hay que entender la naturaleza, en este caso, de estas poblaciones específicas. Ahorita hablamos de ella, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? También, por supuesto, un marco normativo específico que en este caso, leyes complementarias a la Ley Nacional de Ejecución Penal, diseñadas para abordar de manera adecuada las particularidades de cada grupo que estamos haciendo referencia. También vamos a verificar los procedimientos y tratamientos diferenciados. Se implementan, mis queridos maestros, procedimientos, instalaciones y tratamientos especializados que buscan garantizar los derechos de las personas para fomentar su reinserción social, considerando sus condiciones únicas. En este caso se requieren procedimientos, instalaciones y tratamientos particulares, porque se encuentran dentro de una situación pues muy específica que hay que atender, porque si no estaríamos entrando en una cuestión de discriminación. En este tenor, en este orden de ideas, una de las primeras referencias que vamos a mencionar es lo referente con la ejecución de penas para adolescentes. ¿Ok? Ustedes tienen una materia muy particular que regula esta cuestión sobre el sistema penal, sobre la justicia de adolescentes y menores infractores. Tenemos que hay un marco normativo que es la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Tenemos el artículo 18 de la Constitución y también, por supuesto, la Convención sobre los Derechos del Niño. Algunas medidas de sanción que vamos a establecer son no privativas, como son suspensión, servicio comunitario, etcétera. Y el internamiento es el último recurso en la cuestión de justicia para adolescentes. Hay un caso, compañeros, de un video que se hizo viral en redes sociales en Estados Unidos. Un joven que cometió un delito, ¿verdad? Junto con otras personas que eran mayores de edad. Pero este cuate tenía una actitud altanera, arrogante, contra las propias víctimas, ¿verdad? Estaba riendo y demás. Y la audiencia que se celebró en un estado, en los Estados Unidos, era para que esta persona tuviera un beneficio preliberacional considerando el tratamiento para menores infractores. Y el tratamiento que tuvo en relación a la poca atención, a la poca empatía que tuvo con la víctima, el juez tomó como decisión sancionarlo, ¿eh? ¿Sabes qué? Pues no tienes empatía contra la víctima, te está otorgando el perdón y tú actúas de forma arrogante, no estás, pues de alguna manera en ese tema del respeto a los derechos a la persona que de alguna manera te está otorgando el perdón y tú pues de alguna manera no tienes esa, no tienes esta, ¿cómo se llama? Pues esta situación de reciprocidad, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, creo que aquí lo tengo, ¿eh? Ahí va. Dejen, ahorita se los planteo, dejen ver si lo encuentro. Ok, creo que aquí está. Los cientos de dólares. Ahí va, se los voy a compartir, ¿eh?
Pues bueno, vemos esta situación, ¿verdad? Y vemos la arrogancia con la que pues actuó, ¿verdad? Muchos han discutido el tema de disminuir, en este caso, la edad para establecer responsabilidad penal para menores infractores, porque muchas veces se dice que se tiene conciencia de los hechos que ya realizan, ¿verdad? Pero bueno, los principios que rectores que rigen al sistema de ejecución de penas para adolescentes es un principio constitucional consagrado en el artículo 4 de la Constitución y en tratados internacionales es el interés superior del adolescente. Interpretar la norma en favor de este grupo, atención especial cuando se encuentra un adolescente y por supuesto es una situación que deben de considerar las autoridades. También por supuesto la protección integral del mismo, la reintegración del joven en social y familiar y por supuesto la mínima intervención por parte del Estado. Algunas características especiales de la ejecución de penas es centros especializados separados a la de los adultos. En estos va a haber personal capacitado en adolescentes. Se enfoca principalmente en el énfasis en la educación y desarrollo y por supuesto hay una mayor participación familiar. ¿Ok? Bueno, y después de todo que esto que estamos mencionando, dentro de tratamientos a grupos especiales, es importante destacar también la situación que hace referencia a la ejecución de penas en casos de delincuencia organizada. El marco normativo es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Las características especiales de ejecución de penas de la delincuencia organizada es centros de máxima seguridad, restricciones adicionales en temas de comunicación, en temas de visitas, vigilancia reforzada, limitación a los beneficios penitenciarios, medidas de protección, protocolos especiales para personal penitenciario, separación de los internos según su organización criminal, control de información y traslados frecuentes, también es un tema importante. Lo que se busca en este ejercicio de ponderación es equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos de los sentenciados por delincuencia organizada. En este ejercicio de ponderación vamos a inclinar la balanza en favor principalmente de la seguridad pública. Y también, por supuesto, vamos a considerar situaciones particulares en el caso de la ejecución de penas para personas en condiciones particulares, especiales, como son enfermedades terminales. La posibilidad de libertad anticipada o el tema del arresto domiciliario en atención médica especializada, visitas hospitalarias y acompañamientos en fase terminal. ¿Sale? De alguna manera, pues tiene que ver con la condición de dignidad en esta fase final de su vida, ¿verdad? También nos encontramos que la atención a adultos mayores, centros especiales o secciones adaptadas, programas geriátricos y también actividades adecuadas a su condición física, ya la posibilidad de beneficios anticipados. También, por supuesto, para personas con alguna discapacidad, instalaciones accesibles, los ajustes razonables en programas de reinserción, personal capacitado para su atención, dispositivos de apoyo y también, por supuesto, que requieren un tratamiento médico especializado. Estas son situaciones que hay que considerar para personas que se encuentran en estas condiciones especiales. Por supuesto, también habrá que destacar
la situación en particular de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad. El marco normativo es la Ley Nacional de Ejecución Penal y también, por supuesto, las reglas de Bangkok de la Organización de Naciones Unidas, que hace alusión principalmente a las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, y también protocolos específicos. Algunas necesidades particulares que deben tener las mujeres que son privadas de su libertad son atención ginecológica y obstétrica, ¿sale? Fundamental para la salud y la integridad de la mujer. También, por supuesto, lo referente con, cuidado con la pizarra, por favor. También, por supuesto, lo referente con protocolos de higiene femenina. También es muy importante, ¿verdad? Para la preservación de su salud, importantísimo. Protección contra violencia de género que pueden sufrir dentro de los centros penitenciarios y también, por supuesto, programas especiales para madres privadas de su libertad. Las madres con hijos tienen el derecho a permanecer con sus hijos hasta los 3 años. Es importante que se cuente con estancias infantiles dentro de los centros penitenciarios. También, por supuesto, los pequeños tengan atención pediátrica, programas educativos para niños y también, por supuesto, preparación para la respectiva separación. Estas condiciones son muy importantes, por supuesto que se garanticen los derechos fundamentales de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Y también, por supuesto, dentro de un grupo en particular, tenemos en este caso la situación de los pueblos originarios. Acuérdense que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un procedimiento particular para pueblos y comunidades indígenas. Dentro de los derechos en la ejecución de penas, se tiene, mi estimada maestra Ana Noemí, ¿te escuchamos? Sí, doctor, ¿cuál es la razón, cuál es el telos de la norma de poner a los primeros 3 años con la madre, que los niños estén los primeros 3 años con la madre y no 5 o no 6? Porque de hecho todavía a los 3 años, si separan a un niño de un padre o de una madre, ya después no van a tener memoria de ellos. Entonces, no sé, a mí en lo personal me parece que debiera ser más tiempo el estar con la mamá o con bueno, sí, en este caso con la mamá, pero no entiendo el por qué fija nada más 3 años. Esa es mi pregunta, gracias. Fíjese que es una pregunta interesante, inclusive, exactamente no recuerdo el caso de Amparo, pero hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estipula exactamente esto que usted plantea, ¿no? Y la situación de que si el menor fuera de ese lugar no tiene quien lo atienda, se debe garantizar el derecho a la madre a tener a su hijo inclusive más tiempo, ¿no? Porque muchas veces, pues a lo mejor fuera de ese lugar, no existe una persona que pueda, pues, tener la tutela correspondiente del menor o ejerza la guardia y custodia sobre el mismo, ¿no? Entonces, los centros penitenciarios tienen que establecer las condiciones necesarias para el desarrollo del menor. Me parece que la situación particular es porque también no es un lugar adecuado para su desarrollo. Lo que se va a fomentar también en el tema del tema de la convivencia de la madre con sus hijos es pues que se procure también visitas frecuentes pues de los pequeños hacia con su madre y que se den los espacios idóneos para la convivencia. Considero que el punto principal que estableció el legislador tiene que ver pues con el tema de que pues estos lugares no son adecuados para el desarrollo del menor, pero bueno, considerando el criterio de la Corte, pues se establece que se debe de garantizar este derecho fundamental para la madre
y si no se tienen las condiciones para que el menor pues se encuentre fuera de la atención de la madre y que es importante y fundamental el de la convivencia con su madre, pues bueno, contar con los espacios adecuados para la formación del pequeño. Considero que el punto principal del espíritu de la ley, mi estimada maestra, tiene que ver pues con que no es el espacio ideal para el desarrollo del menor, ¿no? Por eso la convivencia durante 3 años. La importancia aquí es lo que usted establece, ¿no? Fuera de ese aspecto, se tiene la persona que va a ejercer la guardia y custodia legal del menor, se va a dar el régimen de convivencia. Lo que pudiese causar una afectación a los derechos fundamentales de la madre es que de pronto lo prives desde su convivencia para que lo metas a lo mejor a un orfanato o algún otro lugar para que, digamos, tengan la tutela del menor. Creo que eso sería lo grave, eso sería vulnerar los derechos de la madre, pero a lo mejor si se queda con los abuelos, con el padre u otro o integrante de la familia que ejerza la guardia y custodia, me parece que pudiésemos hablar ahí, pues hasta cierto punto de una tutela de los derechos fundamentales de la madre y del menor, que como usted lo dice, la convivencia es necesaria y la separación a esa edad, pues puede conllevar a un tema de un olvido y también, por supuesto, una situación de que, pues este pequeño va a ser separado de la madre y lo que no quiere el Estado es eso, lo que se fomenta es la convivencia, inclusive aunque ya no se encuentre como tal en contacto directo con ella, pero sí una convivencia frecuente y facilitar las condiciones para que se lleve ese tema de visitas, maestra. Muy bien. Sí, muchas gracias. A sus órdenes, maestra. Y bueno, rápidamente ya para llegar al tema de los alimentos, con este punto concluimos. Las personas, los pueblos originarios, en este caso, en el supuesto de que no comprendan el español o su lengua materna sea principalmente alguna lengua originaria de nuestro país, pues nos encontramos con la garantía de comunicación efectiva en su lengua materna durante todo el proceso de ejecución. También, por supuesto, garantizar el respeto a sus usos y costumbres, consideración de sus prácticas culturales, religiosas, tradiciones compatibles con el régimen penitenciario. También, por supuesto, la cercanía comunitaria. Esto es importantísimo, que los que se encuentre privado de su libertad en centros cercanos a su comunidad para tener convivencia y mantener vínculos familiares y culturales. Y también programas específicos para la reinserción cultural apropiada que valoren los conocimientos tradicionales. Lo que se busca en este punto es el respeto a la diversidad cultural y prevenir la discriminación de personas de los pueblos originarios que se encuentren recluidos, porque pueden ser objeto de una doble discriminación. Y por eso es muy importante que se garanticen sus derechos fundamentales en la ejecución de penas. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien, entonces ya hemos visto la ejecución de penas para grupos especiales. Nos falta otro grupo especial que son personas que tienen trastornos mentales, pero bueno, eso lo vamos a continuar al regreso. Lamentablemente, pues hay que platicar las cosas como son, ¿verdad? Muy bien, continuando con nuestra exposición, esperando que se conecten más de nuestros compañeros, rápidamente seguimos y vemos lo siguiente. Continuando con los derechos especiales, en este caso hablando de penas para personas con condiciones especiales, vamos a ver la situación de los grupos originarios. En este caso en particular, vamos a hablar de los pueblos y comunidades indígenas. Ya mencionábamos el derecho a una comunicación efectiva en su lengua originaria, en su lengua materna, durante todo el proceso de ejecución. El respeto a sus usos y costumbres, consideración a sus prácticas culturales, religiosas, tradicionales, compatibles con el régimen penitenciario, ¿verdad? También, por supuesto, la cercanía comunitaria es muy importante para que mantenga los vínculos
con su familia y, por supuesto, programas específicos, actividades de reinserción cultural apropiadas en las cuales se valoren sus conocimientos tradicionales. Estas medidas buscan garantizar el respeto a la diversidad cultural y prevenir la discriminación de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Avanzamos y el punto que íbamos a empezar a analizar es lo referente a personas con trastornos mentales. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de los inimputables, que son personas que al momento de cometer el delito no podían comprender la ilicitud de su conducta por trastorno mental. No se les impone una pena. Lo que vamos a verificar aquí es el establecimiento de una medida de seguridad en un establecimiento especializado. Los enfermos psiquiátricos sobrevenidos, que son personas que desarrollan trastorno mental durante la ejecución, se suspende su pena privativa de la libertad y se ordena tratamiento en una institución de salud mental. Es decir, no se encontraban en esta situación al momento de haber cometido el delito, sino la situación se viene a materializar cuando se está llevando la ejecución. Entonces, suspendemos la pena, pero vamos a continuar el tratamiento en una institución de salud mental. Algunas características del tratamiento de personas con trastornos mentales vamos a ver que son atención psiquiátrica especializada, medicación adecuada supervisada por un médico psiquiatra, por supuesto, terapias individuales y grupales, la participación familiar cuando es posible, la revisión periódica de esta medida y, por supuesto, la preparación para la vida en libertad. Avanzando sobre estos grupos especiales, es importante entender la situación que tiene ahora, en este caso, los extranjeros en reclusión. ¿A qué se tiene derecho? Vamos a ver lo siguiente. 1. Derechos específicos. Tienen el derecho de tener una comunicación con su representación consular. ¿Ok? Si no comprenden el español, tienen derecho, por supuesto, a un intérprete. También, por supuesto, el respeto a creencias religiosas y culturales e informar sobre su situación migratoria. Hay un tema muy particular por lo que les respecta a traslados internacionales, en la cual existe la posibilidad que la persona condenada, que la persona que tiene una sentencia condenatoria, cumpla la condena en su país de origen. Hay distintos tratados bilaterales o multilaterales que establecen este derecho. Por ejemplo, tenemos prácticamente dos tratados que son muy importantes. En este caso vamos a mencionar el Tratado de Estrasburgo, ok, que México ratificó, y en particular es el que argumentaba la administración del presidente Nicolás Sarkozy para Florence Cassés. Es decir, lo que establece este Tratado de Estrasburgo que México celebró es la posibilidad que una pena dictada en México pueda ser compurgada en el país de origen de la persona privada de su libertad. Lo que argumentó en su momento el presidente Felipe Calderón para no dar cumplimiento a este tratado es de que existían antecedentes de que Francia pues no iba a cumplir con la pena que había establecido un juez en México y que prácticamente llegando a territorio francés le iba a dejar en libertad. Esta condición conllevó a que Florence Cassés no fuera trasladada a una prisión francesa para el cumplimiento de su sentencia. Y en el sistema interamericano vamos a tener la Convención de Managua, que regula la situación también de traslado
de, en este caso, el cumplimiento de sentencias de los estados que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, en este punto, compañeros, en cumplimiento de estos tratados, vamos a verificar que se deben cumplir determinados requisitos específicos según el convenio y por supuesto hay un procedimiento judicial y administrativo. Lo que debe hacer el país donde se traslada la persona sentenciada es dar cumplimiento con esa sentencia en los términos que también se darían en nuestro país. Por ello, pues es importante para el cumplimiento del tratado. Esto por lo que respecta al cumplimiento y el posible traslado internacional de una persona que se encuentra sentenciada. También, por supuesto, tenemos la situación después de cumplir su pena, la posible deportación a su país de origen después de cumplir la pena, la coordinación con autoridades migratorias, la preparación para la reinserción en su país de origen y, por supuesto, el seguimiento consular que debemos de tomar en consideración cuando un extranjero se encuentra privado de su libertad. ¿De acuerdo, compañeros? Bien, concluyendo esta unidad, vamos a revisar que algunas situaciones particulares en cuanto a las autoridades de ejecución penal, tenemos el juez de ejecución, autoridad judicial especializada que garantiza la legalidad de la ejecución y resuelve las controversias que se van a suscitar en esta fase, otorga beneficios y protege derechos de sentenciados y víctimas. Tenemos la autoridad penitenciaria, la responsable de administración y operación del sistema penitenciario, implementación y programas de reinserción y seguridad social. Y por supuesto, la autoridad de supervisión encargada del seguimiento de medidas no privativas de la libertad, elaboración de informes y verificación del cumplimiento de condiciones. Todas estas autoridades para efectivamente dar cumplimiento con la ejecución de penas deben de trabajar de forma coordinada. Entonces, concluyendo ya nuestra exposición, señalamos los procedimientos ante un juez de ejecución son controversias, procedimientos para resolver disputas sobre condiciones de internamiento, traslados, sanciones disciplinarias y otros aspectos de la ejecución. También, por supuesto, se encargan de beneficios preliberacionales, procedimientos para solicitar y resolver libertad anticipada, libertad condicional y otros beneficios que modifican la pena. Es importante la participación de la víctima y que ésta, pues de alguna manera, si tiene una oposición, de esta debe de ser fundada y motivada. También lo referente a la modificación de penas, procedimiento para cambiar la modificación, la modalidad de ejecución de la pena, ejemplo, prisión por arresto domiciliario o sustituida por otra menos gravosa. Y la ejecución de sentencias. Procedimiento inicial para determinar el cómputo de la plena, plan de actividades y condiciones de cumplimiento. Todos estos procedimientos ante el juez de ejecución se rigen por los principios de contradicción, publicidad, concentración, continuidad e inmediación, que garantizan el debido proceso. Entonces, las conclusiones de nuestra segunda unidad se van a centrar en los siguientes puntos. Y bueno, destacamos lo siguiente. 1. Tenemos un sistema dual de ejecución. Tenemos penas privativas, así como penas no privativas de la libertad, aunque en un marco de predominio, las primeras pues de alguna manera tienen una mayor situación dentro de nuestra práctica judicial.
tenemos un marco normativo avanzado dentro de la propia Constitución, la Ley Nacional de Ejecución de Penas y también nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que comentábamos, ¿verdad? Hay una brecha entre la teoría y la práctica, una significativa distancia. No se cumplen con los objetivos de reinserción social dentro del sistema penitenciario y hemos argumentado mucho en relación, pues, esta disparidad que existe entre la norma y lo que realmente ocurre en los centros penitenciarios. También hablamos de regímenes especiales necesarios, atención a poblaciones en particular y señalamos muchos aspectos particulares, como por ejemplo la situación de la ejecución penal para adolescentes. También hablamos la ejecución de penas en casos de delincuencia organizada. Mencionamos la ejecución de penas para personas en condiciones especiales, como aquellas, por ejemplo, que se encuentran con una enfermedad en fase terminal, y también la atención a adultos mayores y por supuesto también a personas con discapacidad. Señalamos el tema de la reclusión en el caso de mujeres y las necesidades específicas de su reclusión. Por supuesto, también argumentamos el tema de los pueblos originarios y concluimos con el tema de personas con trastornos mentales. Y por supuesto, analizamos la figura tan importante que realiza el juez de ejecución, que ha fortalecido la protección de derechos durante la ejecución de penas, aunque su impacto es limitado por factores estructurales. Estos son los puntos que argumentamos en esta segunda unidad y bueno, vamos a avanzar rápido para que lleguemos a una conclusión adecuada de nuestra asignatura inicial.